Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer estas macetitas. Las macetitas tienen base incorporada. Es un trozo de poliespan, así que es simplemente clavar la flor o la planta dentro de la maceta. Las macetas tienen 3,5 centímetros del diámetro en la parte de abajo, 6 centímetros del diámetro en la parte de arriba y 3 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3,5 milímetros. Para rellenar vamos a necesitar un trozo de poliespan o relleno sintético. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5, 6 aumentos, 7 y 8. 8 aumentos. Este es el punto deslizado. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el mismo sitio donde tenemos el marcador. Vamos a hacer una vuelta más para hacer la base. Después de subir la cadeneta colocamos el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Un punto y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Un punto, un aumento. Y aquí también, después del último aumento, todavía nos queda un punto. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior del punto de la vuelta anterior.
Hacemos 24 puntos, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y tejemos otras 2 vueltas más sin aumentar, pero estas vueltas ya tejemos cogiendo el punto entero, las 2 hebras. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hasta ahora tenemos 6 vueltas, 3 de la base y 3 de los laterales y 24 puntos. Para rellenar la maceta voy a utilizar un trozo de poliespan, pero también podemos utilizar un tapón del mismo tamaño que la base y ahora rellenarlo con relleno sintético. O simplemente relleno sintético, pero en este caso recomiendo recortar en un trozo de cartón un círculo igual que la base para que la maceta guarde la forma, para que la base se quede rígida. Y también tenemos que hacer una pieza igual que la base, así que tejemos las 3 primeras vueltas con el hilo en color marrón. Esta parte vamos a utilizar para tapar el relleno. Así que rellenamos la maceta, colocamos la tapa, vamos a tejer una vuelta en punto bajo, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo que corresponde en cada pieza. Cogemos, en la parte de la maceta cogemos el punto entero y en la parte de la base cogemos la mitad del punto. Y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, tenemos que tejer 24 puntos bajos, 6, 7, tejemos 24 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 7 vueltas. En la vuelta número 8 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos bajos y un aumento. Repetimos. Siete puntos, un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Y la última vuelta vamos a tejer en punto cangrejo.
Subimos un punto de cadeneta y vamos a trabajar hacia atrás. Hacemos un punto bajo pero en el punto anterior. También tenemos que tejer 24 puntos. Ahora pasamos el punto hacia adentro. Hacemos una cadeneta, cortamos el hilo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Y ya tenemos la macetita terminada. Así que ahora podemos hacer una plantita, una flor y colocarla dentro. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.